Hermanos, buenos días, Dios les bendiga ricamente. Otra vez estamos aquí. Somos los que somos y estamos los que estamos. Y espero que por el video también haya un buen grupo observándonos. Hoy nos toca caminar sobre un pasaje bien importante, diría yo, que es 2 Corintios 5, 1 al 10. Ustedes dirán que todos los pasajes son importantes, ¿no? Y sí es cierto, todos los pasajes son importantes, porque para eso los escribió el Pablo y para eso el Señor los preservó para nosotros. Pero acuérdense que una cosa... Pablo ha venido hablando sobre el problema o la situación que él enfrenta con la persecución, el sufrimiento. Recuerden, ya lo he dicho muchas veces, una de las críticas de él era que sufría mucho, y por sufrir mucho entonces decía, tú no puedes ser un siervo del Señor porque sufres mucho. Pero ahora en este pasaje, Pablo ha estado diciendo que al contrario, su sufrimiento es prueba de su apostolado. Pero ahora en este pequeño párrafo del 1 al 10 del capítulo 5 de 2 Corintios, él va a empezar a explicar, y déjenme decirlo de esta manera, las bases de por qué él cree eso, de por qué él cree tal cosa, de por qué él cree que ese sufrimiento es una prueba más del amor de Dios y del llamado de Dios para él. Por eso afirma muy claramente y empieza diciendo en ese pasaje, empieza diciendo de hecho o por lo tanto, como viene hablando del sufrimiento, dice, por lo tanto, lo que les voy a decir es una prueba de aquello, para tratar de explicar en qué se respalda esas afirmaciones que él ha hecho. Ahora, cuando hablo de respaldar, es respaldarlo bíblicamente o teológicamente, ya no solo con la experiencia que él tiene. Por eso va a empezar a hablar de lo que él ve y de lo que podemos ver con los ojos naturales y lo que él ve con los ojos espirituales, y va a ser esa gran diferencia. Lo que se ve es eterno. Por eso, cuando terminamos la clase anterior, en el versículo 18, del 4:18, él dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo que es invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. 4:18, ¿verdad? Pablo dice, ¿por qué yo puedo fijarme en lo eterno y no en lo perecedero? ¿Por qué yo puedo fijarme en lo que es eterno y no lo que es pasajero? Por lo tanto, empieza el capítulo 5 y vamos a leerlo ahí. Podemos leer, tenemos 4 Biblias, podemos leer 2 versos cada uno y el último lee 4, será. Empezando por Gladys. Gladys 1 y 2, por favor, del capítulo 5. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. 4 y 5, hermano Cristina. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que la mortal sea absorbido por la vida. Mas el que no hizo pura es esto mismo en Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Arte. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Concluye, hermano Mauro, por favor. Pero confiamos que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Ahí termina. Mientras estaba en el cuerpo, Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más y poder abrir tu palabra y escudriñar en ella. Y siempre te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, porque en vano estamos acá, menos que el Espíritu abra nuestros corazones. Tu palabra es viva, Señor, y es eficaz, y penetra como una espada de 2 filos. Y pedimos que así sea, no solo que penetre nuestra mente humana, nuestra conciencia, sino que habla nuestro espíritu.
que al fin y al cabo, Señor, lo que tú deseas, edificarnos espiritualmente. Gracias por mis hermanos, por el viaje de algunos, el regreso, la salud de otros, y pedimos que tú sigas obrando entre nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, ya dice esa introducción. Estamos viendo cómo ahora Pablo empieza a hacer un contraste entre la naturaleza eterna o invisible y lo visible, o sea, los de este mundo. Y específicamente dice, hay una base para esta actuación que es lo que Dios ha construido. Y ese énfasis en este preciso instante de los versos 1 al 10 del capítulo 5, Pablo habla de esa confianza que aunque estás ausente de alguna manera, va a estar presente, y esa convicción se basa en el futuro, por lo que Dios le ha prometido. Por eso empieza a hablar de esos contrastes, lo terrenal y lo eterno. Ahora, recuerden una cosa. Nosotros vivimos en un mundo material, ¿verdad? Y lo material nos interesa. Por eso usted plancha su ropa para venir para acá, porque no quiere que lo vean materialmente desplanchado. Aunque yo a veces vengo un poquito, pero no por culpa de mi esposa, por culpa mía. Ella plancha. Ella no le plancha. No, ella sí plancha. El que no agarra lo planchado soy yo. O por eso tenemos ciertos cuidados con nuestro cuerpo. Nadie quiere ser descuidado con su cuerpo, aunque a veces no somos todos los cuidados que tenemos. Porque vivimos en un mundo terrenal, y por eso empieza él a hablar de esa tienda de campaña. Y me gusta el ejemplo porque a mí me gusta hacer el camping ¿cómo se llama eso? De carpa, ¿verdad? Y una casa terrenal lo contrapone ¿con qué? Ahí en la lectura. Hay una casa terrenal, y ¿qué es lo otro que hay? Edificio celestial. Un edificio celestial no hecho de manos humanas. Ahora, la pregunta que podría hacer en este momento para todos nosotros es, ¿qué es lo más real para mí? La casa normal. ¿Lo que veo o lo que no veo? Lo que Lo que veo. ¿Usted qué dice, hermano Mauro? Pues lo que veo. El plátano en la mesa, ¿verdad? Bien cocinadito. Ahora, para Pablo, y por eso él hace esos énfasis, está diciendo, pero lo más importante es lo que no veo. Y es donde nosotros, ya estoy prácticamente concluyendo la lección, es lo que nosotros a veces nos falta mucho, ver lo invisible. Porque, y repito, sigo concluyendo la lección, porque ver lo invisible es lo que me va a dar a mí capacidad de fortaleza dentro de lo visible. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Por qué Pablo podía pasar esa cantidad de situaciones tan incómodas que pasaba? Y por supuesto muchos otros cristianos en el Antiguo Testamento lo pasaron, y hoy en día muchos lo pasan también. Hay países perseguidos terriblemente con el Evangelio. Y Pablo dice, mi base no es lo que yo veo, mi base es lo que no veo, pero de lo cual estoy seguro, y sigo concluyendo la lección, porque tengo una garantía en la mano. ¿Cuál es la garantía que tengo en la mano? La chica. ¿Cuál es la garantía que tengo en la mano? La fe. ¿Algo más? La sabiduría. Hay una garantía que tengo en la mano. ¿Cuál es? Ahí lo dice. Tienen unas arras en la mano. ¿Sabes lo que son las arras? ¿Cuál es la garantía que tengo en la mano? No se las voy a decir si ustedes no me la dicen. No la voy a decir si ustedes no me la dicen. Oh. ¿Cuál es la garantía que tenía Pablo en la mano? Las arras del Espíritu. Exactamente, tiene la garantía del Espíritu Santo. Chiqui, estamos en 2 Corintios 5, 1 al 10. Si yo le digo al hermano Mauro, usted váyase para Guatemala que yo voy en 2 días. Y le digo, mira, aquí está mi pasaje, mira. Le estoy diciendo, mira, aquí tengo la prueba de que voy a ir en 2 días. Y él me va a esperar en el aeropuerto, como lo hizo con mucha, bueno, no lo hizo conmigo, lo hizo con Carlos, pero lo hizo que me buscó de donde yo estaba, ¿verdad? Donde yo estaba con mi esposa, por cierto. ¿Por qué? Porque le di una garantía. Mira, hermano Mauro, aquí está el pasaje en la mano. Y Pablo está diciendo eso mismo, y repito, estoy concluyendo la lección. Pablo dice que él tiene una garantía en la mano para poder visualizar la tienda de campaña, lo cual es importante para nosotros,
pero además para visualizar el edificio no hecho de manos, sino un edificio hecho por Dios. Y eso le daba la fuerza. Sin embargo, está diciendo, no quiero estar desnudo, sino revestido. Y está hablando, por supuesto, de su cuerpo físico en el sentido. No habrá forma de estar desnudo porque estamos revestidos. Y usa también una frase, lo mortal absorbido por la vida. ¿Qué es lo mortal? Lo que aquí vemos hoy. Todo esto va a pasar. Nadie va a vivir para quedarse a vestir santo, como dicen, ¿verdad? Esta carne va a pasar, sin duda que sí. Ha pasado así desde el principio y va a pasar así hasta el final. Entonces él dice, yo por eso anhelo o suspiro. ¿Por qué suspira Pablo? ¿Por lo que tiene hoy o por lo que va a ver? Por lo que va a ver. Lo ve como un deseo. No sé cuando ustedes han estado enamorados, espero que todos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno está enamorado? Que cuando está lejos de la familia, o de su prometido, de su novia, o su esposa, lo que usted diga, siempre está un deseo de lo que va a venir. Y hasta suspiramos por ello, ¿verdad? Los más enamorados suspiramos. ¿Por qué? Porque se va a cumplir. Dime, no quiere revelar. Un chiste. No quiere revelar todo, Gladys. Él dice, yo anhelo, espero, suspiro para que se cumpla ese anhelo que yo tengo. Porque el anhelo de Pablo no era vivir en una casa bonita junto al mar y retirarse con una buena jubilación. Todos deseamos eso, ¿verdad? Pero no era el deseo de Pablo. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Estar ahora en esa casa, en ese edificio, no hecho de manos, sino hecho por el Señor. Por eso Pablo está hablando de lo que para él vendría a ser la resurrección. Que aunque él quizás pensaba en un tiempo que podía estar vivo cuando Cristo viniera, porque no quería experimentar la muerte, como nadie quiere experimentar la muerte es el último castigo del pecado sobre nosotros, sabe que puede morir, pero sabe que si está ausente en el cuerpo, va a haber una seguridad. Por eso al final dice, en ese versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo. Había un tiempo de vivir en el cuerpo, va a haber un tiempo de no vivir en el cuerpo, donde se va a dar también. Por eso, Pablo lo significa de esta manera. Dice en el versículo 8, así que nos mantenemos confiados y preferíamos estar ausentes en este cuerpo y vivir junto al Señor. Ese era el anhelo de Pablo. Repito, Pablo no tenía el anhelo de jubilarse en una casa junto a la playa con un buen salario y un buen carro. Ese no era su propósito final. Lamentablemente no podemos decir de nosotros lo mismo. Si no, vean la casa que está construyendo Mauro allá en Guatemala, para que vean dónde él quiere retirarse. Una casa muy bonita, muy confortable, muy hermosa que la hermana Carmen y Mauro han construido allá. Alrededor de muchos hermanos, por cierto. Por eso dice él, y esto para mí significa morir en Cristo. Morir bajo esa esperanza o bajo esa cobertura. No me voy a quedar desnudo, dice Pablo, porque estoy en Cristo. Pero mi mayor deseo para Pablo es estar allá, el ser transformado por esa resurrección. Y lo repite mucho en este capítulo que acabamos de leer. Mientras tanto, suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial. Quiero llegar a ese sitio importante que Dios ha prometido para mí. Por eso se centra en ese final y dice al final, y dicen entonces eso, que al final el triunfo es del Señor. Pablo no esperaba una derrota. Pablo esperaba un triunfo, por eso suspira por ese futuro. Y ahí lo dice claramente en esos versos que leímos. Y lo viene diciendo desde el capítulo anterior, que ya leímos las clases pasadas, 4, 13 en adelante. Y Pablo enfatiza a eso, que esas adversidades que están pasando, él otra vez no se centra en lo que ve, se centra en eso que vale la pena. ¿Por qué vale la pena lo que no ve? Sigo haciendo exámenes. ¿Por qué sí vale la pena lo que no ve? Porque tiene la garantía del Espíritu. Porque es seguro, porque tiene la garantía del Espíritu. Algo más. Porque es mejor. Porque es permanente. Perfecto. A ti vino hoy bien. Porque es eterno. Se escopió. O sea, para mí se leyó cuando yo me fui a dormir.
porque es eterno. Lo que no ve es eterno, lo que veo es temporal, va a pasar. Por muy fuerte que haga la casa de Mauro allá en Guatemala contra los terremotos, que se lo digo, hay muchos terremotos en Guatemala porque de ustedes en la casa de Mauro ve 3 volcanes así. 3 volcanes, no tan activos, pero los ve. Y él me ha dicho, yo no sentí ninguno, gracias a Dios. Él dijo, aquí hay muchos temblores, ¿verdad, Mauro? Ahora, ¿qué pasa? Que por fuerte que Mauro haga la casa, esa casa un día se va a caer. Porque es temporal, porque no es eterna. En cambio, Pablo dice, yo pongo mi esperanza no en una casa fuerte con buenas bases ni con buenas columnas, pongo mi esperanza en una casa no hecha de manos, sino hecha por el Señor mismo, en ese edificio eterno. Si se acaba esta casa temporal, tenemos algo más adelante. Por eso Pablo confía en esa gloria eterna y usa esos términos de tienda de campaña, edificio eterno, casa temporal, casa eterna, para diferenciar lo que es permanente y lo que es no permanente, lo que es efímero, como algunos lo llaman, que se acaba, que se desaparece, a lo que es serio y lo que es eterna. Por eso siempre dice, viene a ver lo mayor que es en donde hay. Por eso él fija su mirada en ese siglo venidero donde es la gloria de Dios y de eso está seguro. Por eso anhela, suspira, desea heredar aquello, ser revestido completamente. Si usted va conmigo por un momento a Romanos capítulo 8, los versos 22 en adelante. Dice 8:22, voy a leer hasta el 25. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera en dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Romanos capítulo 8, versos 22 al 25. Pablo está esperando lo que viene, no está confiando en lo que está mirando ahora. Esa morada celestial es su deseo, esa vida venidera en la resurrección de Cristo. Siempre hay algo mejor, por eso hay gemidos, hay deseos, hay anhelos. Y si Pablo está pasando aquí por muerte, por dificultad, puede caminar en ella porque tiene ¿qué? Una esperanza. Y su esperanza no es fatalidad. ¿Se imagina la vida sin esperanza? Y aún la vida humana, aunque no pasemos las dificultades de Pablo, que no tengamos esperanza en el futuro en esta vida. Por eso dice, no seré encontrado desnudo. ¿Te acuerdas que fue el gran problema de Adán cuando pecó? ¿Qué se dio cuenta de lo que miró a Eva? Y a Eva lo miró a él. Estamos desprotegidos completamente. Pablo dice, yo no seré encontrado desnudo porque tengo a Cristo. En ese juicio, ya empieza a hablar del juicio en el 5:3 en adelante, no va a ser un juicio para condenarme, va a ser un juicio porque voy a estar vestido con el cuerpo de la resurrección de Cristo. Si ustedes quieren una cita ahí, busquen Romanos 5:15, y leen hasta el 6. No se preocupen, lo vamos a leer ahorita porque es largo. Pero repito la cita, Romanos 5:15 hasta el 6:23. Esa resurrección. Por eso dice, seremos revestidos. Y es la base teológica por la cual Pablo vive. Ahora, recuerden, ahora estoy diciendo una frase que me gusta usar mucho en mis clases. Es la base teológica. ¿Qué creo yo de Dios? Porque lo que yo creo de Dios va a enmarcar cómo actúo yo también con Dios. Por eso Pablo va a hacer unos énfasis más adelante, lo voy a hacer ahorita, pero él va a decir, vivimos por fe. Y él ve en cierta manera un lado negativo. Dice, no deseo estar desnudo, deseo estar revestido. Y lo que dice Pablo es, no hay un estado intermedio entre desnudo y desvestido. O estoy desnudo o estoy desvestido. Y cuando él habla del juicio, repito, no lo hace con temor, porque porque él sabe que ese juicio
es una señal de lo que Dios está obrando. Cuando yo no tengo esperanza, el juicio me produce miedo. Estar frente a Dios me produce miedo. Por eso Pablo dice, yo no tengo miedo del juicio, porque el juicio no voy a estar yo solo. El juicio voy a estar revestido. Y eso mortal que se acaba, que se destruye, va a ser absorbido por la vida. Y es la seguridad que tiene Pablo en su resurrección. Y claramente lo dice allí en el versículo 5. Miren, es Dios quien nos ha hecho para este fin. Es Dios quien nos ha hecho para este fin. Pablo dice, es el propósito de Dios estas cosas. Pablo sabe que lo que le está pasando, con todo lo que está pasando, no es pura casualidad. Ni es un salto de la historia que sucedió. Él dice, para eso me hizo Dios, ahí en el 5.5, ¿verdad? Porque además de que me hizo Dios en ese 5.5, dice, y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas, donde ya la versión de la hermana Cristina decía las arras, que son esas monedas que a veces se dan en los matrimonios como una prueba de ese amor eterno. El Señor nos ha dado esa prueba de que esto que Él está diciendo es verdad, porque nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y de ahí se mora ahora en nosotros. Por eso el Espíritu Santo y sus promesas nos dan esa seguridad, ese don sobrenatural de la seguridad, y está preparando a su pueblo para darle eso que Él anhela. Y está diciendo, Dios va a consumar su plan en nosotros. Lo que hemos dicho antes en otra clase, el ya sí, pero todavía no. Recuerda que hemos usado mucho esa frase, el ya sí, pero todavía no. ¿Estará prendido el aire? No, está caliente aquí. Está en auto, vamos a bajarle un poquito a ver si es verdad. Vamos a ver si prende. No sé, yo siento un poco de calor. Pablo está haciendo todas estas cosas y le está diciendo, hay algo sobrenatural y está preparando Dios a su pueblo. Y Él sabe que lo va a consumir, a hacer la consumación de los tiempos. Por eso dice, tengo esa confianza. Y esa confianza lo trae a Él a una clave que hemos hablado también antes. Recuerden la palabra ética, ¿verdad? Que hemos usado antes. O cómo se comporta Pablo. Pablo dice, esta confianza produce que mi comportamiento sea distinto. Y es lo que le está llamando Pablo a los Corintios. Recuerden, la iglesia de Corinto es una iglesia muy mundana, muy infiltrada por religiones de su época. Y prácticamente estaban creyendo que lo espiritual y su conducta no se mezclaban mucho. Ellos podían hacer una cosa en su conducta diaria y en lo espiritual hacer otra cosa. Y Pablo decía, cuidado, no, esta confianza produce en mí un comportamiento distinto. Porque mi futuro está seguro, aún en medio de la muerte, no importa qué pase. Eso me da el ánimo a mí para poder enfrentar lo que ahora vivo, en este cuerpo. Y Pablo lo dice claramente, en este cuerpo estamos como alejados del Señor. Sí es cierto. Porque vivimos todavía en un cuerpo carnal que ¿a qué nos llama? Al pecado. Y uno de los grandes enemigos del cristiano es la carne misma. El mundo, el diablo y la carne, los tres grandes enemigos. Y de esa carne no nos vamos a librar sino hasta el último día que respiremos. Por eso es que se nos va a dar un cuerpo glorioso, distinto, un cuerpo renovado. Por eso vamos a ser revestidos en su totalidad. Y aunque hoy tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y aunque hoy tenemos las promesas, siguen siendo promesas del futuro. No hay tal cosa como la vida cristiana perfecta en esta tierra, porque nosotros somos imperfectos. Qué problema tan serio, ¿no? Porque nosotros somos imperfectos. Pero dice Pablo, esta seguridad me mueve a mí a caminar ahora, me trae ánimo para caminar, porque aunque en el cuerpo esté alejado del Señor, es mi ubicación presente, vivimos en este mundo tan difícil. Y el que no vio las noticias ayer de los ataques sobre Israel y sobre toda esa parte del mundo, estaba ciego, ¿verdad?
mientras vive en este mundo, en este cuerpo mortal, en este cuerpo temporal, sé que viene un fin. Ahora, tengamos cuidado con cuando decimos viene un fin, hermano. ¿Cuál es el fin que esperamos? ¿La guerra total? ¿La decisión de Biden o Putin? ¿Se ataca a Irán a Israel o Israel ataca a Irán? Ese no es el fin que tú y yo esperamos. El fin que tú y yo esperamos es el fin que espera Pablo. Por eso dice, no debemos desanimarnos, debemos ir por fe, porque el fin no es lo que el mundo dice. El fin es lo que Dios ya ha planificado. Nuestra vida no depende si tiran o no tiran la bomba atómica, o si se prende la guerra o no se prende la guerra, o de quién gana la guerra en el Medio Oriente o si China invade a Taiwán. Lo que nosotros esperamos es ver la gloria de la plenitud de Dios, lo que Dios nos va a traer. No esperamos la aniquilación total, Dios va a intervenir. Por eso Pablo dice que él confía en esa promesa como si las viera, como si las tuviera presente. Por eso él dice viendo lo invisible. Por eso dice claramente, vivo por esa fe, porque es lo mejor. Y lo que hace él es vivir así. Por eso puede hacer esos contrastes, porque esos contrastes le van a permitir a él comparar lo que hay, lo que ve y lo que no ve. Ver lo invisible, esa gloria interior, esa aflicción exterior comparado con el descanso interior, esa renovación comparada con el desastre que puede ver, el siglo presente con el siglo venidero, comparar la muerte con la resurrección. Él compara todas estas cosas, porque él dice claramente lo importante es lo importante, no lo que significa. Habla de lo eterno y lo temporal, de lo celestial y lo terrenal. Y claramente dice, la gloria de Dios se manifiesta aún en medio de esta aflicción que estoy viviendo. Porque la aflicción no es lo que yo espero vivir, es la esperanza que yo tengo. Y Pablo se basa mucho en eso, la esperanza. Por eso, cuando hablo de la base teológica, es porque lo que él cree. Y yo lo repito muchas veces en mi clase, estoy tan contento con las creencias teológicas de nuestra iglesia presbiteriana. Tenemos unas bases teológicas muy profundas. Creemos en lo que la Biblia dice. Y Pablo corrige a los corintios. Podríamos decir que en cierta manera estamos siendo un poco pesimistas en el mundo. Y yo creo que sí, el mundo no tiene solución, hermano. El que espera una solución en este mundo va a estar fracasando, porque este mundo no tiene solución. Debemos estar más bien preparados para lo que viene, a esa parte eterna, donde vamos a estar por fin conquistados. Por eso Pablo dice, yo vivo por fe. Mis valores, mis deseos están enmarcados en lo que yo creo y no en lo que yo veo. Nosotros vemos mucho lo que vemos y nos hace temblar la fe. Deseo estar con el Señor. No deseo mi vida. Lo invisible es lo que es cierto. Es lo que vale más. Aún más que el sufrimiento vale lo invisible. Ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A mí no me gusta ni sacarme una muela. Por eso no me queda ninguna ya. Pero nuestro destino es firme. Dice Pablo, aunque viva o aunque muera, mi destino es firme. Porque mi destino es agradar a Dios. Y lo dice mucho. Otro versículo que ustedes pueden leer es Filipenses 3, 1 al 13. Filipenses 3, 1 al 13. La base de Pablo, dice en el versículo 10, es agradar al Señor. Que yo me encuentre en ese tribunal de Cristo agradando al Señor y viviendo bajo eso. Pues, por eso dice la palabra de Dios claramente que todos apareceremos ante el tribunal de Cristo. Donde Dios es soberano, donde Dios es autor de la vida. Vayan a Romanos conmigo, capítulo 14. Romanos 14. No, me perdió Romanos en la Biblia. Si usted lo tiene, Romanos 14, 10, 11 y 12. Si lo puede leer, se lo agradezco. 10, 11 y 12. ¿O 10 o 14? Entonces, Romanos 14, perdón. 10, 11 y 12. tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer
ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Todos tendremos que dar cuenta a Dios. No solo los incrédulos, los cristianos tendremos que dar cuenta a Dios. ¿De qué tendremos que dar cuenta? De lo que Dios, de los actos de uno, de lo que es debido. Mientras viva, ¿qué hice? Y Pablo usa este ejemplo en todas sus cartas que él escribe, porque es importante que sepamos que nuestra vida aquí está siendo mirada, está siendo juzgada. Ahora, este juicio que está hablando Pablo no es para condenación, es para salvación, porque él va a ser nuestro defensor en ese momento. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 12, también lo dice claramente, que yo estoy aquí para hacer buenas obras, pero no las buenas obras que yo invento, sino ¿cuáles? Las que Dios preparó de antemano para mí. Ese edificio, o ese juicio, perdón, va a ser para una salvación en Cristo Jesús, porque Él ha preparado las buenas obras donde yo puedo caminar. Por eso dice, ustedes son carta abierta. Mis acciones serán juzgadas, pero mis acciones van a ser juzgadas no de acuerdo a lo que yo hice, sino de acuerdo a lo que yo hice, que Dios me pidió que hiciera. No la que yo quise hacer. Por eso el juicio va a estar basado en las obras del Espíritu Santo en mí y lo que Él ha hecho para mí. Por eso esa muerte, que al fin y al cabo es la gran marca, ¿verdad?, de la humanidad. Voy a abrir la puerta porque el calor sigue agobiando. La muerte es la gran marca de la humanidad. La muerte es la pared que al fin y al cabo tenemos que pasar todo. Y usted puede ser el magnate más rico del mundo, como lo hemos visto últimamente, y le llega su día. Y está igualito al otro. Y está igualito al otro, debajo de 4 pies de tierra, si no lo queman. Es el gran problema de la humanidad. Y muchas dudas, hay juicio, hay vida posterior. Y Pablo dice, esto es radical, porque lo que pase después de eso va a tener consecuencias eternas, para bien o para mal. Por eso trata, a Pablo no le interesa tanto el cronograma. A nosotros nos encantan los calendarios. ¿Cuándo viene Cristo? Después de la luna, antes de la luna. Después del eclipse o antes del eclipse. Después de la guerra o antes de la guerra. Después de esto o aquello. Pablo no se preocupa por los cronogramas. Él sabe que Cristo viene. Y no le preocupa tanto cuándo. Él dice, yo anhelo esa resurrección, tengo certeza de que sí viene, no me preocupa tanto el tiempo, pero sí sé que Cristo viene, aunque no sé cuándo viene. Espero que me encuentre vivo, pero si no me encuentra vivo no hay problema, porque es la experiencia, esa seguridad futura lo que Él tiene. Nosotros podemos sacar muchas cuentas de muchas cosas. Al fin y al cabo el Señor dice que solamente en la potestad del Padre está la fecha exacta. Pero es el conocimiento de Dios presente, no el calendario lo que le preocupa a Pablo, por eso lo anhela. Pero él dice, lo que sí me preocupa a mí es que mientras esté de este lado del cuerpo, lo que yo haga va a ser tomado en cuenta. No tanto por lo que lo hice, sino porque seguía el Espíritu Santo. Por eso tengo ese anhelo futuro, vivir a la luz de esta verdad. Ahora, yo les aseguro que Miami y ustedes y yo cambio totalmente de actitud esta tarde si me dicen que mañana viene un huracán a Miami, categoría 5. Usted y yo esta tarde no haremos nada de lo planificado, ni nada de lo que deseamos hacer si mañana nos dicen, mañana a las 8, 9, 10 de la mañana va a haber un huracán categoría 5 en Miami. Y ya sabemos cómo se pone Home Depot cuando oímos eso, ¿verdad? Y cómo se pone el Winn-Dixie o el Publi o lo que sea. Extraña de todo porque yo no hago nada. Claro, tú estás solo en tu casa. Pero ni compres comida, ni compres comida. Ella tiene ya la comida. Y va a vivir con eso. De todas maneras, si se me va la luz, se me echa a perder. Entonces, Pablo dice, esta seguridad de lo que viene, esta seguridad de lo que Cristo viene, de que lo que va a hacer Dios, esto cambia mi presente.
Menos a Gladys. No, es chiste, es chiste. Cambia mi presente. Y es lo que dice Pablo, le dice a los Corintios, esto es el fin de esto, la ética. Aún no, pero sí viene. Lo que sé en el presente no es algo que tiene que cambiar mi futuro. Por eso dice, yo debo vivir por fe. Vivo esa realidad. Pablo no se levanta creyendo del huracán o no del huracán, o de la guerra o no de la guerra. Dice, mi futuro es este, que Cristo viene. Y Él me va a llevar con Él y va a haber un juicio. Y ese juicio va a ser a cargo de mis acciones. Y por eso yo me preocupo tanto de mis acciones ahora. Porque quiero estar en ese juicio seguro de lo que voy a tener. Y ya lo tiene en Cristo Jesús. Por eso vivimos en esa cultura hoy en día, y sobre todo con los jóvenes pasa mucho, es el ahora. Y los maestros enfrentan muchas veces esa queja de los muchachos. ¿Qué me importa a mí mañana? Es ahora. ¿Cómo disfruto hoy? ¿Qué gozo hoy? ¿Qué tengo hoy? Y la cultura de lo inmediato es lo que nos acosa mucho hoy en día, ¿verdad? Casi que no pensamos en el futuro. Por eso Pablo dice claramente, por eso yo puedo vivir junto al Señor y ese es mi futuro. Aunque sea extraño, aunque sea incómodo. Y cuidado, hermanos, con perder esa visión de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios tiene para nosotros. Esa compañía gloriosa con el Señor eternamente. Y eso a veces nos pasa mucho a nosotros, la visión, perder la visión porque nos fijamos más en el mundo, en lo terrenal y no en lo venidero. Por eso a veces cuando vamos a un entierro, cuando pensamos en el cielo. Frente a la muerte, nos llama la atención. Y yo diría que es dañino para nosotros el tener esa actitud, de no darnos cuenta que hay algo inmediato, que es la venida de Cristo. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar en esta vida? ¿Las noticias que estoy oyendo? ¿La inseguridad que podemos estar viviendo? ¿O estar seguro, como dice Pablo, de lo que va a venir y anhelar, no solo estar seguro, sino anhelar lo que viene, anhelar lo que está por llegar? Y eso hace un efecto diario al vivir. Y lo podemos comparar con cualquier cosa. ¿Cómo nos preparamos para el huracán mañana? Pero puede ser que no sea un huracán mañana, que no sea tan grave. Puede ser que preparemos un viaje mañana. Por ejemplo, yo estoy seguro que mi esposo y yo esta tarde en la casa nos vamos a preparar para trabajar mañana temprano. Porque empieza una semana. Y si usted le pregunta a una madre con un niño, le va a decir, no, hoy tuve que hacer toda la comida de la semana, porque el niño tiene que tener la comida lista, ¿verdad? No puede jugar con eso. Por eso Pablo dice, en todo esto tenemos la garantía, y la garantía otra vez es el Espíritu Santo. Y a veces yo diría que adolecemos de esa visión corta de Dios, de lo de mañana y no lo eterno. Y Pablo dice, yo me estoy fijando en lo eterno, a pesar de ese juicio. Y a veces hasta aún con la idea del cielo jugamos mucho nosotros. Y a veces hacemos chistes de mal gusto cuando decimos, bueno, en el cielo yo espero comer muchas pizzas y sin engordar. ¿Qué sueño sería eso? o jugar golf todo el día, o jugar, no sé, con Atari, no sé cuál es su juego preferido, ¿verdad? Pero la motivación del cielo no es nuestra comodidad. ¿Cuál es la visión del cielo de Pablo? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Eso es lo que a él le importa. Y esperar no un fin catastrófico, sino un fin de esperanza. Recuerden, este mundo no tiene solución. ¿Por qué? Porque nosotros somos insaciables. En nuestras necesidades somos insaciables. Eso lo queremos para nosotros. Para nosotros, y queremos más siempre. Algunos decimos, no, si yo llego a este nivel de sueldo, ahí estoy ahí tranquilo. No se haga esa ilusión. Lléguense a nivel de sueldo y ve que el vecino tiene un carro más grande que el suyo. O que el vecino tiene una esposa más bonita que la suya. Ups. Siempre queremos más, tener más, porque somos acumuladores por naturaleza, ¿verdad? Por eso Pablo nos habla de vivir por fe. Y aquí entramos a la parte teológica. La naturaleza de la fe. La fe nos lleva a la obediencia. La fe no es un salto al vacío. ¿Ok?
¿Qué nos lleva, qué nos habla de la fe? La fe es la confianza en Dios, por lo que sabemos y por eso esperamos, aunque no lo veamos. Por eso esa fe depende de esas promesas de Dios, tanto para el presente como para el futuro. Ya Dios lo ha hecho. Pablo no juega con la idea de si obedecemos o tenemos fe, fe y obediencia. No, Pablo dice, toda verdadera fe produce obediencia a Dios. Me lleva a eso. Porque no es una situación mental de la verdad, es un acto de la voluntad que nos decidimos a confiar en la soberanía de Dios y lo que Dios ha hecho. Por eso Pablo no puede entender de fe, aquello de fe sin obras, porque toda fe produce obras buenas para el Señor. Por ejemplo, cuando Dios le dice a su pueblo, no tengas dioses ajenos delante de mí, es una orden, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le está pidiendo al no tener dioses ajenos? Obediencia. Pero más que obediencia es confíen en mí. Confíen en mí. ¿Por qué no tienes que pedirle a otro? Porque tienes al dador. Por eso fe y obediencia van juntos. No puedo tener fe si no obedezco. Porque la manifestación de la fe es la obediencia. Porque cuando le dice no maten, tranquilos, Dios me va a responder a pesar de la ofensa que recibí. No tengo que ir contra otro porque Dios va a defender mi causa. Cuando le dice a Moisés, Moisés, sal de la tierra, sal de Egipto. Yo te prometo que te voy a dar la tierra que le di a Abraham. Es porque sal, pero te prometo. Cuando le dice arrepiéntete y bautícese, Dios dice yo te doy perdón. Cada mandamiento que Dios nos da a nosotros nos lleva una frase o una parte de confianza. No, Dios no me pide que le obedezca si no puedo confiar en Él. Por eso Pablo lo enseña tan claramente. Mando, pero también prometo. Porque Dios no nos deja en el aire. Dios nos pide que confiemos en Él en el futuro y en el presente, porque eso va a revelar nuestra dependencia de Él. La fe en las promesas de Dios nos va a llevar a la obediencia en base a la fe que estoy haciendo. Si yo no creo que el informe de mañana va a haber un ciclón aquí categoría 5, si yo no le creo a ese ciclón, a esa información, pues sencillamente no salgo a comprar nada. Porque no le creo. Por eso Pablo lo aclara una y otra vez. La fe te lleva a la obediencia. Porque hay un vínculo inseparable. No puede haber un cristiano justificado por la fe si no hay un proceso de santificación. Y yo diría que nos equivocamos 100 veces con eso. No es que yo sea perfecto o que un cristiano llegue a ser perfecto, pero un cristiano va en progreso. Si es justificado verdaderamente por la fe, hay progreso en su santificación. Porque esa promesa de la justificación se basa en que Cristo murió por mí. Y la promesa de la santificación, ¿en quién se basa? Otra pregunta importantísima. Si la promesa de la salvación, de la justificación, se basa en que Cristo murió por mí y pagó mi pecado, ¿en quién se basa la promesa de santificación? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Que Cristo murió por mí. ¿Va cerca? ¿Quién es el que está encargado de mi santificación? El Espíritu. Gracias a ti, sigue respondiendo bien a ti. Se ganó el premio de esta clase. Vas a ir con un botón aquí rojo. El Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es el que se encarga de producir en mí el proceso de santificación. No estoy solo en ese proceso. Tengo un enviado de Dios, Dios mismo, en mi vida, y Pablo entiende eso. La justificación es un acto de Dios donde Él legalmente me declara justo frente a ese sacrificio de Cristo, y en ese pacto me purifica, pero también está convencido que la obediencia es la consecuencia natural, inevitable de la nueva vida. No hay nueva vida si no hay obediencia.